Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios me bendiga. Cuando te encuentres triste, el desespero insiste en entristecerte. Angustia invade tu pecho y no sabes más qué hacer. Cuando te sientas y lloras y no tienes a nadie para ayudarte, apenas doblas tus rodillas y no tienes palabras, comienza a llorar. Aún un gemido el Señor te oirá. Aún sin palabras Él te va a responder, pues Él entiende cuando tú quieres llorar. Él sabe todo, aún antes que le hables. Él conoce tu sufrimiento, tu dolor. Él sabe todo, aún antes que le hables. Él conoce tu sufrimiento, tu dolor. Sabe perfectamente dónde estás. Por eso sé que aún sin palabras el Señor te oirá. Al doblar tus rodillas en medio de las lágrimas, clamas a Dios. Tu voz que es solo un gemido, no tienes palabras para pedir. En medio de tu sufrimiento te causa lamento, no sabes qué hacer. Dios responde tu oración, deja al Espíritu Santo hablar hoy por ti. Aún un gemido el Señor te oirá. Aún sin palabras Él te va a responder, pues Él entiende cuando tú quieres llorar. Él sabe todo, aún antes
Señor te oirá. El Señor te oirá. El Señor te oirá. Dios me bendiga. Es la Biblia cual lámpara encendida que ilumina todo mi transitar. Quien corrige los errores de la vida y me lleva por un sendero de paz. No he podido encontrar cosa más linda que la Biblia, la palabra de verdad. Yo la llevo grabada aquí en mi mente y guardada en el centro del corazón. Aunque todo en este mundo se termine, permanece la palabra del Señor. Aunque todo lo que tengo me lo quiten, no podrá sacarla de mi corazón. Hoy te invito a conocer la Biblia, la palabra que te puede ayudar. ¿Cuál espejo donde el mugre tú te miras y te muestra el detergente para limpiar? Si tú dejas que la Biblia te corrija, te aseguro que tu vida cambiará. Aleluya. Yo la llevo grabada aquí en mi mente y guardada en el centro del corazón. Aunque todo en este mundo se termine, permanece la palabra del Señor. Aunque todo lo que tengo me lo quiten, no podrán sacarla de mi corazón. Es la Biblia cual lámpara encendida que ilumina todo mi transitar. Quien corrige los errores de la vida y me lleva por un sendero de paz. No he podido encontrar cosa más linda que la Biblia, la palabra de verdad. Yo la llevo grabada aquí en mi mente y guardada en el centro del corazón. Aunque todo en este mundo se termine, permanece la palabra del Señor. Aunque todo lo que tengo me lo quiten, no podrán sacarla de mi corazón. Hoy te invito a conocer la Biblia, la palabra que te puede ayudar. ¿Cuál espejo donde el mugre tú te miras y te muestra el detergente para limpiar? Si tú dejas que la Biblia te corrija, te aseguro que tu vida cambiará. Yo la llevo grabada aquí en mi mente y guardada en el centro del corazón. Aunque todo en este mundo se termine, permanece la palabra del Señor. Aunque todo lo que tengo me lo quiten, no podrán sacarla de mi corazón. Amén.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Karen Querales. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Tengo aproximadamente como 20 años desde que acepté al Señor. En esta oportunidad me acerco hasta acá para contar un testimonio de sanidad que el Señor hizo en mi vida en una de tantas oportunidades. Bueno, este testimonio es: a mis 19 años comencé a sufrir de convulsiones. Estando yo estudiando en la universidad, Él permitió que yo pasara ese proceso. Me influenciaron amistades. En ese momento yo no acepté al Señor todavía. Yo andaba en las cosas del mundo, escuchaba palabras, mas no había tomado una decisión. El Señor permitió que yo pasara por allí, pasé varios procesos y bueno, el Señor permitió también que mi papá y mi mamá también pasara por ese proceso conmigo. Todo era un propósito del Señor en mi vida para perfeccionarme, para ayudarme en todas las cosas. Bueno, yo aún no había tomado decisión por el Señor. La primera vez recuerdo yo que fue una noche, estábamos en la sala, estaba con mi papá y con mi mamá a mis 19 años y el Señor permitió que yo en esa noche pasara por esa situación. Era mi primera vez que me pasaba eso. Estaba lloviendo, recuerdo yo, esa noche y perdí la conciencia totalmente, no sabía nada de mí. Y cuando fui reaccionando, vi que mi papá estaba enfrente de mí llorando, desesperado, porque él tampoco entendía qué era lo que me estaba pasando. Salió a la calle, desesperado, buscando ayuda. Y bueno, yo poco a poco fui recobrando el conocimiento, no me acordaba de lo que me había pasado. Y bueno, así empezó una lucha que duró varios años. Y bueno, también me acuerdo en una oportunidad, fue una situación fuerte. Yo estaba en un entierro de un amigo de mi papá y en pleno entierro yo me desplomé y pegué la cabeza en un florero. Me cuentan que yo pegué la cabeza en un florero de esos que tienen las tumbas, que eso es de granito. Y bueno, perdí la conciencia totalmente en todo el día. Eso fue en la mañana y al final de la tarde fue que yo vine nuevamente a recobrar conciencia. No sabía nada de mí y bueno, por lo que me cuentan, una vez más el Señor estaba allí presente a pesar de todo. Cada vez que yo presentaba esas crisis, el Señor estaba allí presente. Bueno, ese momento yo me desplomé y perdí la conciencia totalmente. El entierro fue en la mañana y pegué la cabeza en ese florero, perdí la conciencia totalmente. Y por lo que me cuentan, bueno, para el golpe que yo me di, no me pasó absolutamente nada. Sé que el Señor, en cada una de esas situaciones por las que yo he pasado, el Señor ha estado presente. El Señor ha estado en mí y Él me ha ayudado. Para el golpe que yo me di en la cabeza, no me pasó absolutamente nada, solamente tenía esa inflamación en la parte del cerebro. Y bueno, según los médicos, yo presentaba irritación cerebral y distintos exámenes, pastillas, tratamientos. Y de verdad eso era una lucha muy fuerte para mí, era una cosa muy difícil. Bueno, esas pruebas me ayudaron a aumentar mi fe, a perfeccionar una obra en mí.
Y bueno, el Señor también en una oportunidad, era un lidiar del Señor conmigo, en una oportunidad recuerdo yo que me invitaron a los 15 años de una primita y eso fue en una posada en el estado Falcón y el Señor mostró que, que era Él un lidiar conmigo porque Él quería más rendición de mí, Él quería más obediencia de mí, Él quería que yo entregara más sinceramente mi corazón delante de Él. Y bueno, Él en una oportunidad me dijo, tomando sus vasos, ¿verdad? Porque el Señor tiene presente aquí en el tabernáculo su ministerio y tiene sus vasos que Él usa para manifestarse, ¿verdad? Y perfeccionar la obra en su pueblo. Entonces el Señor en ese momento me dijo que fue la misericordia y la mano de Él conmigo porque yo presenté una convulsión en la posada ese día y el Señor dijo que esa convulsión me iba a dar a mí en el agua y que yo pude haber partido en ese momento. Y bueno, fue su misericordia y su amor una vez más y no permitió que pasara nada. Y bueno, todas esas cosas me ayudaron a mí para que yo buscara más de Él en sinceridad, me rindiera más en las cosas del Señor, entender cómo el Señor está trabajando en cada una de nuestras vidas, cómo perfecciona Él la obra en cada uno de nosotros. No es solamente escuchar palabras, sentarnos, no, el Señor nos exige cada día más, el Señor quiere que cada día más nuestro corazón sea totalmente para Él y que lo que nosotros le expresemos, se lo expresemos de corazón. Y bueno, el Señor dice, clama a mí, yo te responderé, estaré yo en la angustia, te libraré, te glorificaré. El Señor en una oportunidad estaba un hermano pastor de otra iglesia, estaba de visita aquí, cuando los cultos eran en la tarde-noche. Y en uno de esos cultos, él estaba predicando y el Señor, por medio de él, le dijo a mi papá que su hija, es decir, yo, mi persona, estaba sana, que no se preocupara. Y yo tomé esa palabra y dije con una gran fe que eso era un gran amén, eso era amén. Y yo lo creí con todo mi corazón y ahí comenzó una lucha de fe. Una lucha de fe, yo empecé a declarar mi sanidad, junto con la rendición, junto con el arreglar mi vida, arreglar cosas que tenía que arreglar, tomar decisiones. Eso iba de la mano, el aumentar mi fe con ir limpiándome, purificándome de las cosas que quería el Señor que me limpiara. Todas esas cosas me ayudaron, de verdad. Perfeccionó el Señor una obra en mí, y hasta que hubo un momento que yo le dije a mi papá y a mi mamá que yo no me quería tomar más esos tratamientos porque yo creía que el Señor ya me había sanado. Y bueno, mi papá y mi mamá me ayudaron en esa fe, en ese momento. Yo dejé de tomar esas pastillas hasta el sol de hoy, para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo. El Señor vio mi corazón y el Señor me dio mi sanidad. Toda la gloria sea para Él, por Él. Espero que estas palabras que puedan estar escuchando a través de estas cámaras sean de ayuda y de beneficio para aquel que pueda estar pasando por algo similar. Mi consejo es que el Señor está ahí presente. Pueden venir luchas, pueden venir pruebas, pero el Señor está allí esperando por cada uno de nosotros a que nos rindamos, a que nos limpiemos y que le entreguemos nuestro corazón totalmente. Que el Señor me les bendiga. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 6. Dios los bendiga, es un placer saludarles nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que el Señor nos dé nuevamente de sus ricas bendiciones en el día de hoy, que el Señor nos muestre su voluntad, que el Señor nos revele su palabra, porque estamos en estamos en esa espera del Señor, que sea Él el que nos administre, porque
No somos nosotros administrando, no, es el Señor haciéndolo a través de nosotros. Y bueno, que el Señor sea el que se glorifique, la gloria y la honra es para Él. Estamos muy contentos y agradecidos al Señor por esa causa, porque el Señor ha tenido, o nosotros tenemos el privilegio de que el Señor nos haya mirado, que el Señor nos haya tomado de allá de en medio de la inmundicia donde estábamos, de en medio del pecado, de en medio de las cosas del mundo. Estábamos nosotros complaciéndonos allá en las cosas del mundo y el Señor, bueno, nos rescató. El Señor nos ha redimido, nos ha traído nuevamente a su palabra y es con un propósito. El Señor nos ha dado de sus ricas bendiciones, pero con un propósito, no para que nosotros nos engrandezcamos nosotros, para que nosotros nos demos la gloria, no, nada de eso. La gloria y la honra es para Él. Nosotros siempre estamos dispuestos a dejarnos usar por el Señor. Que sea Él el que manifieste, que sea Él el que haga la obra, que sea Él el que enseñe, el que predique, el que exhorte. A veces el Señor nos reprende duro con la palabra y bueno, nosotros tenemos que aceptar. Y si usted en el día de hoy el Señor le hace eso, lo reprende por alguna causa, bueno, acéptelo y corrija. Para eso es que el Señor nos da esa medicina. Nosotros nos tomamos esa medicina, bueno, esa medicina es maluca a veces no nos gusta, pero al final da buen resultado. Al final, bueno, lo que es malo, lo que no nos conviene a nosotros es quitado. Pero el Señor nos llama a nosotros mismos, que nosotros mismos somos los que tenemos que quitar eso. Nosotros mismos somos los que tenemos que dejar las cosas malas, dejar las cosas del mundo, dejar esos viejos rudimentos, esos malos hábitos que traemos de allá, de las denominaciones, del mundo, de las cosas. Y bueno, de una vez por todas, empezar a servirle al Señor con amor, con gozo, por amor. No que le sirvamos al Señor por obligación, no. El Señor no nos exige a nosotros o no nos pide que le sirvamos por obligación. Él nos pide que le sirvamos por amor, porque Él fue el primero que nos amó. Él nos amó a nosotros y dio la vida en la cruz por ese amor, porque ya a pesar de que nosotros no estábamos aquí manifestados en la tierra, ya Él nos amaba, porque estábamos en la mente de Él. Cuando Él estaba allá en la cruz, nosotros estábamos allí en Él, estábamos siendo crucificados con Él. Entonces, como Él sufrió allá por nosotros, ahora a nosotros nos toca de este lado. Si nos toca sufrir, tenemos que hacerlo con gozo. Si nos toca llorar, debemos hacerlo con gozo. Si nos toca gozarnos, bueno, hagámoslo con todo el gozo, con todo el amor. Si tenemos que hacer una obra para Él, hacer cualquier cosa, lo que sea, pero lo debemos hacer. Si lo tenemos que hacer a una persona, hacerle un favor o algo, hacerlo como si fuera al Señor que se lo estamos haciendo. Yo creo que nadie le va a servir al Señor de mala gana. No. Si el Señor Jesús se presentara en este momento y en medio de cualquier persona, esa persona le serviría con todo el agrado, con todo el amor. Así debemos hacerlo cuando alguien necesita de nosotros. Cuando alguien necesita un favor, debemos, de ser posible, o de llegarse la oportunidad, dejar de servirnos a nosotros mismos para servir al prójimo. Porque haciéndolo así, estamos haciéndolo para el Señor. Porque mucha gente no sabe estas cosas, pero los hijos de Dios o alguien que no sea de la iglesia escogida del Señor, le hace un favor a un hijo de Dios, a alguien que es de la esposa del Señor, le hace un favor,
Dios lo toma o Dios toma en cuenta ese favor, Dios toma en cuenta esa obra que se hizo a favor de un hijo suyo, de un escogido. Nosotros en lo natural tenemos ese sentimiento. Imagínese usted cuánto más Dios, a nosotros o alguien le hace un favor a un hijo nuestro y nosotros estamos, mire, agradecidos con esa persona. Siempre estaremos agradecidos. Cuánto más Dios que alguien le haga un favor a un hijo de él. No se quedará sin recompensa, dice la Biblia. No perderá su recompensa. Tiene una recompensa de parte de Dios. Dios sabrá cómo dársela. Tal vez se la dé en bendiciones espirituales. Tal vez se la dé en bendiciones físicas, sanándolo. O sanando un familiar de aquella persona. Un hijo, o la madre o el padre. Un hermano. O también se la puede dar en bendiciones materiales. Todo es lo que Dios decida hacer. No es que uno le va a decir a Dios, bueno, mira Dios, bueno, como yo le hice un favor a alguien, tú me vas a devolver este favor, pero me vas a dar una casa, un carro o cualquier cosa así. No. Debemos decirle, Señor, lo hice sin ningún interés. Así usted no me multiplique lo que me va a multiplicar, así usted no me dé lo que me va a dar, yo de todas maneras lo voy a hacer, porque lo voy a hacer para usted. Así sea que no reciba ninguna recompensa, así usted no me devuelva el favor, de todas maneras lo voy a hacer. Y Dios, como Él conoce nuestros corazones, Él se lo dijo al profeta Samuel. Tú ves lo que ven tus ojos, lo que está enfrente de ti, pero yo veo el corazón, dijo el Señor. Entonces, como Él conoce nuestros corazones, los está viendo y los está examinando, Él sabe que hay allí, en el corazón, Él nos da conforme a nuestras necesidades, porque Él conoce nuestras necesidades, principalmente lo espiritual. Eso es lo que nosotros debemos pedirle al Señor, primeramente lo espiritual. Por eso el Señor dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Bueno, vamos a leer una escritura en el Nuevo Testamento, vamos a leer en el libro de los Efesios, el capítulo 4, vamos a leer los primeros 16 versículos para darle una base bíblica a nuestro tema y luego, después de la lectura, vamos a hacer una oración. Esperamos que usted allí donde está escuchando, nos acompañe a hacer esta oración. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, Efesios capítulo 4, dice la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la
actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a leer hasta allí. Vamos a orar. Le invitamos a que ore con nosotros. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has dado esta palabra en el día de hoy, Señor. Te rogamos, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, que tú nos des la interpretación de esta palabra, Señor. Que tú nos des el contexto, Padre. Lo que tú quieres que nosotros sepamos, Padre Santo. Porque sabemos, Señor, que tú dijiste, Señor, que las cosas secretas pertenecen a ti, Señor. Porque hay cosas secretas que están ocultas en esta escritura que acabamos de leer. Y en toda tu palabra, Señor, hay cosas que están ocultas allí. Pero tú las revelaste, Señor. Tú dices, las reveladas son para vosotros y para vuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Estamos esperando por ti, Señor, que tú nos des la interpretación para nosotros poder vivir, Señor, de acuerdo a eso. Para nosotros ejecutar, Señor, tu ordenanza, tu palabra, Señor, tu mandamiento. Gracias, Señor. Estamos aquí, Señor, con todo el gozo, Padre. Toda nuestra alma, cuerpo y espíritu está gozándose, Señor, en tu presencia. Te esperamos, Señor, para gozarnos aún más, Señor, contigo, Padre. Porque tú lo prometiste, Señor. Tú dijiste que donde estuvieran 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estarías tú en medio de ellos. Te esperamos por eso, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Este es el tiempo. Vamos a continuar con ese lindo tema, con ese precioso tema que el Señor nos dio. Ya llevamos varias partes de este tema. Este es el tiempo. Este es el tiempo cuando nosotros debemos despertar. Este es el tiempo cuando debemos conocer las profundidades de Dios. ¿Y quién otro nos puede dar esas profundidades de Dios sino Dios mismo? Él es el encargado de eso. El Espíritu Santo, que fue el que inspiró estas palabras, él mismo es el que las interpreta. Muchas personas por allí, religiones y denominaciones, enseñan a los congregantes, le dicen que tienen que saber interpretar la palabra. No, nosotros no debemos interpretar la palabra. La palabra de Dios dice, la Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Quiere decir que no es de libre interpretación. En el versículo anterior dice que la palabra de esta profecía no son de libre interpretación. Entonces, quiere decir que si nosotros nos ponemos a interpretarla nosotros mismos, lo más posible es que nos equivoquemos. Porque nosotros en lo humano podemos ver o leer, como leer cualquier libro, cualquier periódico, e interpretamos lo que leímos allí. Pero hay cosas allí profundas que Dios quiere que nosotros sepamos para que nosotros caminemos y nos movamos, nos manifestemos a Dios en medio del mundo pecador, en medio de tanto pecado que hay en el mundo, oscuridad espiritual, enredo, la gente está enredadas en tradiciones, en religiones, en denominaciones, pero la palabra es la que puede sacar a aquella persona de allí. Nosotros no podemos hacer eso, humanamente no podemos, pero Dios sí lo puede hacer, porque Dios es un Dios de claridad. Dios no enreda a nadie, al contrario, aquel que está enredado, Dios lo saca del enredo. Vemos en la Biblia, vamos a poner como ejemplo, y no lo tengo aquí anotado, pero viene en este momento, el apóstol Pablo, el Señor lo está poniendo acá. El apóstol Pablo estaba enredado en su religión, en esa religión de fariseo. Él era un fariseo, era, instruido en su religión, un hombre celoso de la palabra, pero no tenía la revelación. Estaba persiguiendo a la iglesia de Dios, persiguiendo a los hijos de Dios. Estaba persiguiendo al mismo Señor Jesús, porque el Señor Jesús se lo dijo. Le dijo, ¿por qué me persigue? El Señor se le apareció porque él sabía, este hombre Dios ya lo tenía predestinado para ser un instrumento en las manos de él. Y Dios sabía que ese hombre estaba enredado en esas cosas, en enseñanzas humanas, en interpretaciones humanas.
porque los fariseos y los saduceos y toda esa gente, todos esos religiosos de su tiempo, estaban enredados en sus propias religiones. Cada una creía de su forma, cada una veía las cosas a su manera y cada uno decía tener la verdad. Hoy no es la excepción. Hoy hay más de 3.000 religiones y todas dicen tener la verdad, pero hay una sola verdad y esa verdad la tiene Dios. Esa verdad está en su palabra. Entonces, el apóstol Pablo, Dios sabía que estaba enredado, pero llegó el tiempo cuando Dios dijo, ya, hasta aquí, me lo voy a aparecer, dijo el Señor. Me lo voy a presentar y lo voy a sacar del enredo. Y lo hizo, porque para Dios nada es imposible. Hay gente que son orgullosos, hay gente que son soberbios y que tienen poder, pero para Dios nada es imposible. Tenga el poder que tenga, Dios abatió a más de un rey poderoso, a más de un faraón poderoso, Dios lo abatió. Eso los ponía, mire, mansito, así como hizo con el apóstol Pablo, un religioso poderoso, porque le daban, vamos a decir, el alto rango de su religión, le daban cartas para que fuera a perseguir a los cristianos, para que los metiera presos, para que los hiciera blasfemar, hasta los mataban. Entonces, aquel que no quería dejarse someter por esa religión, por esa gente, lo mataban. Y el Señor, sabiendo eso, bueno, se le apareció. ¿Y qué le dijo el apóstol Pablo después que era tan orgulloso, tan poderoso, tan soberbio? Mandaba y esa gente al que él mandaba tenía que obedecerle. ¿Qué le dijo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y vean cómo el Señor hace la obra. Nosotros intentamos hacer algo así, le echamos un jalón a alguien, lo tiramos al suelo, bueno, esa gente se para de ahí bien bravo, con ganas de pelear. Pero cuando es una cosa así como la experiencia que tuvo el apóstol Pablo, ahí no hay duda de que es Dios. Él se puso a examinar la cosa, se le apareció la columna de fuego, lo dejó ciego. Él sabía que esa era la columna de fuego que andaba con Israel allá en el desierto. Él la asoció con eso. Por eso le dijo Señor. O sea, era Dios. Él sabía que era Dios. Y el Señor Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús estaba allí, en esos hombres y mujeres, niños, ancianos. El Señor Jesús estaba allí, en ellos. El Espíritu Santo estaba en ellos. Era el mismo Señor Jesús. Era el mismo Dios. Eso derriba toda interpretación humana de que Dios son 3, que Dios son 2, que Dios son 4. No, nada de eso. Dios es uno. Él dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Reconociéndolo como Dios. Él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Quiere decir que Jesús, en la forma del Espíritu Santo, estaba allí en esos creyentes. Y él le dijo que era lo que tenía que hacer. Vete para allá, para la ciudad. Allá te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Ni siquiera le dijo de una vez qué le iba a hacer. Váyase para allá. Y yo allá le digo. Y lo sacó del enredo donde estaba. Después de allí, el apóstol Pablo dijo, no puedo seguir en este camino. Esa experiencia que tuve no es cualquier cosa. Y en este tiempo, Dios también está dando esas experiencias a hombres, mujeres, niños y ancianos, jóvenes. Todo aquel que se rinda en las manos del Señor, el Señor le da esa experiencia de recibir el Espíritu Santo en su corazón, en el alma. Y allí ese es el sello de aprobación de Dios, el sello de la resurrección, podemos decir. Ese es el sello de Dios. Cuando Dios sella a una persona, sea quien sea, lo sella con el Espíritu Santo, esa persona ya está asegurada en el reino del Señor. Y hoy le vamos a hablar de la unidad en la palabra. En este tiempo, porque por eso el tema principal es el tiempo. Este es el tiempo. Y el subtema es la unidad en la palabra. Entonces,
Este es el tiempo cuando usted y yo y todo aquel que quiera unirse, tenemos que ser uno en la palabra. Yo no voy a ser uno con usted en sus malos hábitos, pero en la palabra sí soy uno con usted. Usted no va a ser uno conmigo, si yo tengo malos hábitos, si yo tengo malas costumbres, si yo soy rabioso y soy esto y soy aquello. No, usted no va a ser uno conmigo en eso. Pero en cuanto a la palabra, ahí sí va a ser uno. A eso nos está llamando el Señor. A la unidad en el Espíritu, en la palabra. Porque el Espíritu Santo es la palabra. El Espíritu Santo, como le cité en la Escritura hace unos momentos, eso está en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1 o capítulo 2, por allí. El Señor quiere que seamos uno. El Señor quiere que nos mantengamos en esa unidad, en la unidad en el tiempo o en el Espíritu. Este es el tiempo de hacerlo. Siempre han habido esas unidades, pero en este tiempo, como le hemos explicado en los servicios anteriores, este es el tiempo final. Ya está cerrando el Señor esa voz que él prometió que iba a ser oída, la voz de aclamación está siendo oída. Usted la está oyendo en este momento, esa es la voz de aclamación. Estamos esperando por la voz de arcángel. ¿Y quién va a dar esa voz de arcángel? El pueblo escogido de Dios, la novia de Jesucristo, la iglesia del Dios viviente. ¿Y dónde está esa iglesia? En todo el planeta. En todo el planeta está regada. Por eso es que nosotros no sabemos dónde están, pero Dios sí sabe. Y por eso es que tenemos que hablarle a todo aquel. Sea de donde sea, en la condición que esté, sea un brujo, sea un vagabundo, sea un sinvergüenza, sea un drogadicto, un borracho, una ramera, lo que sea, a todos tenemos que hablarle. Y Dios es el que da esa orden. Dios es el que inspira, porque no es que le vamos a hablar a todo el mundo, no. Pero Dios nos dice a quién hablarle, sea cual sea su condición. Cuando Dios nos manda, nos envía y nos dice, háblale a aquel, hay algo allí. Muchas veces ha ocurrido que son personas que están descarriadas, descaminadas de la palabra del Señor. En alguna oportunidad, tuvieron su contacto y aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador, pero las religiones, las tradiciones, el enredo del mundo, esas cosas lo estancaron y se cayó la casa, como dijo el Señor Jesús. No podemos fundamentarnos en esas cosas. No, debemos fundamentar nuestra salvación es en la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces, este es el tiempo cuando debemos estar usted y yo en la unidad. En la unidad en la palabra. Por eso tomamos esta escritura que dice, yo pues preso en el Señor, el apóstol Pablo, como un prisionero de Cristo, nosotros también debemos estar, si no estamos en esa condición, debemos llegar a estarlo. Preso en el Señor, esclavos de Dios, esclavos de Jesucristo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces Dios nos está instando, nos está invitando a que nosotros ya dejemos de andar en nuestros propios pensamientos. Este es el tiempo cuando nosotros tenemos que tener la mente de Cristo y orar y pedirle al Señor que nos guíe en todas las cosas. En los negocios, en los viajes, en el trabajo, en el hogar, en todas partes, pedirle al Señor que nos vaya guiando. Y el Señor lo hace. El Señor lo puede hacer por medio de un sueño, el Señor lo puede hacer por medio de una alabanza, el Señor lo puede hacer por medio de una predicación. El Señor puede enviar cualquier persona para que le dé la respuesta, solamente que usted tiene que estar a la expectativa. Entonces tenemos que andar como es digno. Recuérdese que nosotros no somos dignos. Ninguno de nosotros somos dignos. El único digno se llama Jesucristo.
Él es digno porque Él fue el que dio la vida en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre preciosa, la sangre de Dios se derramó allí, en ese lugar, para limpiar nuestros pecados. Y dio su vida para que nosotros tuviéramos vida, porque estábamos muertos, dice la Biblia. Y la Biblia es la verdad. Esa es la verdad de Dios. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Nosotros estábamos por fuera. No teníamos esperanza, pero Él dio la vida por nosotros. Entonces, Él es el único digno. Hay una escritura en el libro de Apocalipsis que dice que Juan estaba allí en esa visión y estaba aquel anciano con ese libro en su mano. Pero Juan empezó a llorar. ¿Por qué? Porque no había nadie digno de tomar ese rollo, ese libro, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Quiere decir que ni ángeles, ni los que estaban vivos, ni los que estaban muertos podían tomar ese libro. Ninguno era digno. Y un anciano le dijo, no llores, Juan, que ahí viene el león de la tribu de Judá, el cual es digno de tomar el libro. Y no solamente lo tomó, lo abrió, lo leyó, lo expuso, pero eso no aparece. Por fe, usted y yo estamos, o yo estoy escrito en ese libro, usted también por fe tiene que reclamar, porque es una promesa para cada uno de nosotros. De que está usted escrito en el libro de la vida del Cordero. Yo por fe puedo asegurar de que estoy escrito allí y que soy heredero de las promesas de Dios. Y este es el tiempo de reclamar todas esas cosas. Y para reclamar todas esas cosas, entonces Dios nos dice, tienen que unirse, tienen que ser uno, dejen las divisiones. ¿Quién es el que divide? El que divide es el diablo. El diablo es el que divide. Dios no divide. Dios separa. Dios nos separó a nosotros de las cosas del mundo. Dios no quiere que nosotros estemos mezclados, unidos con esas cosas. No. Que no participemos de eso. No, Dios no quiere eso. El Señor le dijo al profeta Jeremías en el capítulo 15. Vamos a buscar esta escritura para leérsela textualmente. Tampoco la tenía escrita aquí, pero el Señor la pone, bueno, y tenemos que obedecer a la guianza del Espíritu Santo. Por tanto, versículo 19 del capítulo 15 del libro del profeta Jeremías. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, o sea, de las cosas feas, de las cosas malas, saca lo mejor. Allí hay tesoro, hay hijos de Dios, en las cosas malas, mezclados allí, metidos allí, en la inmundicia. Pero el Señor dijo que no iban a permanecer allí, que serían engañados si fuere posible, aún a los escogidos, dice la Biblia. Pero no es posible. No permanecen allí, no siguen allí. Tenemos que hacer ese trabajo. Usted y yo estamos llamados a sacarlos de allí con nuestro testimonio, con nuestra vida, uniéndonos en oración, uniéndonos en la palabra, uniéndonos en el trabajo. Eso es lo que pide el Señor. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Esto le da bien duro a las denominaciones que empiezan a tomar cosas del mundo, a meterlas en sus sitios de reunión y a decir, pero bueno, mira, eso es mundano. No, tenemos que meter el mundo para atraer a la gente. No. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Llévelo. Debemos llevarlo a tener una experiencia personal con Dios, como la tuvo el apóstol Pablo, como las tuvieron aquellos creyentes en el libro de los Hechos, el capítulo 2. Ya vamos a leer esa escritura también. Y el Señor respalda eso, porque es de acuerdo a su voluntad. Y si pedimos, dice la Biblia, de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado.
Sigue diciendo la palabra, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Quiere decir que nosotros tenemos que soportar a los débiles, tenemos que soportar a aquellos que vienen con doctrinas erradas, equivocadas, soportarlo, escucharlo, pero llevarlos a la palabra, llevarlos a la verdad. La palabra de Dios es la que va a decir quién es el que tiene la razón. No la religión, no la tradición ni la denominación. La palabra de Dios es la que le va a dar testimonio a esa persona quién es el que tiene la razón. Y la razón la tiene Jesucristo. Hay una sola doctrina verdadera y esa se llama la doctrina de Jesucristo. Una sola doctrina. Si una persona se desvía de aquello porque tomó un texto aislado, entonces Dios lo lleva si esa persona se rinde y le pide a Dios en humildad y en respeto a Dios que le muestre la verdad, Dios se la muestra. Si usted está en esa condición, pídale a Dios que Dios se la muestre y Dios se la va a mostrar. ¿Dónde está la verdad? Pídale a Dios en oración y Dios le va a mostrar la verdad. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, porque allí es donde vamos a tolerar, no a apoyar cosas malas, no alcahuetear cosas malas, no estamos llamados a eso. Aquel que está haciendo cosas malas, decirle la verdad, mire, usted está mal, usted está haciendo mal porque la palabra dice esto y esto y esto, la palabra, como le dijo el Señor al diablo, escrito está. Usted le dice a una persona, la palabra de Dios dice esto, la Biblia dice esto, usted le está diciendo, escrito está. Y eso derrota al enemigo. Allá lo derrotó en la tentación en el desierto, aquí es lo mismo, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Quiere decir que si Él lo derrotó allá con la palabra, hoy también lo derrota, porque ya está derrotado. El Señor lo derrotó en la cruz del Calvario. El Señor le ganó la guerra, la batalla. Él ya está derrotado ya. Es más, ya está condenado. Solamente que Dios permite que siga peleando porque Él es un sirviente de Dios. Él sigue haciendo las cosas. Dios le permite que vaya a las vidas, que muchas veces viene a nosotros y nos enferma, nos pone pruebas, luchas, dificultades, pero Dios le saca provecho a eso. Dios lo quiere, se lo permite para sacarle provecho. Para un bien de nosotros, porque hay veces que nosotros necesitamos ser procesados. Dios necesita quitarnos alguna cosa mala que tenemos, que no queremos soltar. Entonces Dios le permite al diablo que vaya y nos azote el diablo. Pero es para nuestro beneficio, para que nosotros aprendamos a tener paciencia con Dios, para que aprendamos a soltar lo que no nos conviene. Porque muchas veces llegamos a los caminos del Señor, llegamos a la verdad, Dios nos revela la palabra, Dios nos da el mensaje de la hora, que es la revelación de Dios para este tiempo, pero nosotros queremos traer arrastrando del mundo, de allá, de la denominación, del mundo, queremos traer arrastrando cosas. Está bien, agarramos aquí la palabra y nos agarramos bien duro de la denominación, de la revelación de la palabra, que es el mensaje de la hora, pero queremos traer de allá arrastrando cosas. No, suelte eso, suéltelo y agárrese duro con las dos manos del Señor. Agárrese duro porque este es el tiempo final. El Señor cuando venga nos va a decir, vengan acá los que tienen bastante dinero y vengan acá los que tienen muchos títulos universitarios. Eso no es malo. No es malo tener un título universitario o varios. No, es bueno en lo natural. Pero principalmente el Espíritu Santo es lo que tenemos que tener. Porque Él dice en el libro de Juan, capítulo 14, yo iré y regresaré. Vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, dijo el Señor, para que donde yo esté, ustedes también estén.
Él mismo es el Espíritu Santo que está en el corazón. Y ese Espíritu Santo es el que nos va a llevar a tener la unidad que Dios quiere que tengamos. Esa unidad en el Espíritu, esa unidad en la palabra. No a odiarnos, no a señalarnos, no a condenarnos. No, Dios no nos está llamando a eso. Ese trabajo lo hace el diablo. Nosotros no debemos hacer eso. Si usted ha caído en esa cosa, sálgase de allí. Arrepiéntase, pídale perdón al que señaló, al que juzgó, aquel que condenó. Que vaya y pídale perdón y le pide perdón a Dios y continúe caminando en la unidad con aquella persona que está buscando de Dios, que Dios lo ha aprobado y lo ha constituido y está dando frutos para Dios. No importa si tuvo sus errores en el pasado, no importa lo que haya hecho en el pasado, todos tenemos un pasado que no es agradable, que no nos enorgullecemos por eso, nos avergüenza hablar de eso, pero Dios nos pide que dejemos eso atrás y que no estemos señalando a alguien que no, que esa persona, ese era un borracho, ese era un ladrón, ese era esto y aquello. Nosotros éramos peores. Y aquí estamos. Por la gracia del Señor, la gloria y la honra es para el Señor. Entonces, esa unidad tiene que ser, como dice acá, solícito en guardar, le estoy leyendo el versículo 3 de Efesios 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiere decir que ese vínculo, el vínculo es lo que nos une. Hay algo que nos une. Hay algo que tiene que unir la paz con el amor. El amor es el Espíritu Santo. Ese vínculo es el Espíritu Santo y Él es el que une todas esas virtudes en nosotros. Él es el que va poniendo eso. Porque mire, leímos la palabra y dice que más adelante en el capítulo, versículo 11, dice, y Él mismo constituyó. ¿Quién? Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, que es Él mismo. No que son tres, no, Él es Dios. Jesucristo y el Espíritu Santo son Dios. El Padre y el Espíritu Santo es el mismo Dios, Jesucristo. Entonces, hay gente que, bueno, por falta de revelación y por empecinarse en sus enseñanzas contrarias, en sus enseñanzas equivocadas que recibió, entonces se agarran de allí, mire, eso no, porque es un espíritu religioso que los ha tomado. Y ese es un espíritu peligroso. Los espíritus religiosos son los demonios más peligrosos que hay. Porque mantienen a la gente allí. Mire, se dejan matar por un error de eso. Pero para eso está el Señor. Tenga un momento de lucidez y pídale al Señor, Señor, muéstreme la verdad. Si usted se lo pide al Señor de todo corazón, muéstreme la verdad, Señor, el Señor se la muestra. Esté donde esté usted, esté en la condición en la que esté. Mucha gente dice, no, yo no voy a ir para la iglesia porque no, yo tengo muchos pecados y yo soy muy vagabundo, yo soy muy borracho, yo soy un drogadicto, yo soy esto, mentiroso. No. Venga en la condición en que está. Venga a Cristo en la condición en que está. Y Dios se va a encargar de decirle qué hacer para soltar todo eso. Porque usted mismo es el que tiene agarrado eso. Pero Dios le va a decir qué hacer. Cómo hacerlo para soltarlo. Y usted se va a dar cuenta después y va a decir, si hubiese sabido esto antes, ya lo hubiese hecho desde cuándo. Pero no, el día es hoy. Resulta que antes no era el día es hoy. Y si el día es hoy, entonces este es el tiempo. Este es el tiempo cuando usted tiene que soltar todo eso y empezar a caminar con el Señor. Si no lo ha hecho, si no ha caminado con el Señor, bueno, empiece. Entonces, hablando de ese vínculo de la paz, ese vínculo es el que une, como dice la Biblia acá en el libro de Segunda de Pedro,
el capítulo 1, se ha leído mucho esta escritura, y lo hemos leído mucho, mejor dicho, porque yo también la he leído bastante. Esta escritura de segunda de Pedro, capítulo 1, que dice en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cuál vida? La vida eterna. ¿Y la piedad es qué? La piedad es ser como Dios. Es ponerse en la necesidad. Nos han sido dadas de su divino poder. Imagínense, el divino poder de Dios, que es el poder de Dios manifestado. Porque estamos hablando de eso, de la unidad en la palabra, de nosotros de una vez por todas obedecer a la enseñanza de Dios, de que nosotros, la palabra no está para solamente predicarla y enseñársela a los demás, no, es para hacerla efectiva, para que se cumpla, así como hicieron allá aquellos hombres en el libro de los Hechos, allá después de Pentecostés. Mire, esa gente estaban manifestando la palabra del Señor. Hoy estamos llamados a regresar a eso, a tener esa unidad en la palabra, a hacer vivir la palabra, pero solo no podemos hacerla, tiene que ser el Espíritu Santo allí para poder llevar a vida esa palabra, para que reciba otra vez la vida, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Este es el tiempo de reclamar esas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de los deseos, de los malos deseos, de los deseos enfermizos, de la obsesión. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid, o sea, una eso, uniendo eso, lo que nos une, el vínculo, trayendo ese vínculo que es el amor, que es el Espíritu Santo, para que dice aquí, a vuestra fe, virtud, a su revelación, el Espíritu Santo, la revelación de Dios, el Espíritu Santo, le va a añadir poder, que es virtud. Y a ese poder, el Espíritu Santo lo va a unir con el conocimiento de Dios. Va a ir uniendo cosas importantes. El divino, como dice aquí, la naturaleza divina de Dios, las cosas divinas de Dios, las cosas, o sea, como es Dios, van a ir entrando en su alma. Y usted va a experimentar aquello y va a vivir eso. Va a tener una experiencia. Cada vez que Dios agregue algo de eso, que usted se rinda para que Dios lo haga. Y Dios una todo eso, lo va uniendo. Como dice el apóstol Pablo en otra escritura, que lo compara con un edificio. Va a ir levantando el edificio. Usted va a ir creciendo en el Señor. Usted va a ir experiencia tras experiencia. Usted va a ir de gloria en gloria, como dice la palabra del Señor. Aleluya. Usted va a ir experimentando Dios, prosperándolo, porque Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, como dice la palabra, así como tu alma está en prosperidad. Entonces quiere decir que primero el alma en prosperidad, pero es recibiendo esto, ese conocimiento, y ese conocimiento después el Señor le une el dominio propio. Ese dominio propio Dios le une la paciencia. Por eso cuando vengan luchas y cosas a su vida, a su cuerpo, vienen enfermedades y cosas, no se preocupe. Dígale al Señor, Señor, aquí está esta enfermedad, Señor, yo no tengo que tener eso. Ya tú pagaste por eso, Señor. Tome la promesa, tome a Dios en su palabra. Yo soy Jehová tu sanador, dijo él. Entonces no tenemos que estar enfermos, no tenemos que estar afligidos, no tenemos que dejarnos amedrentar del diablo con una lucha, con una prueba, nada de eso. No se deje amedrentar. Párese firme en la palabra y repréndalo.
Así como dice la Biblia que hizo el ángel Gabriel cuando estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés. No lo maldijo, dice la Biblia, no. Él le dijo, Señor te reprenda. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros hoy en día? Cuando viene una enfermedad, el Señor te reprenda, Satanás. Cuando viene una lucha, el Señor te reprenda, Satanás. Cuando viene una prueba, el Señor te reprenda, Satanás. Cuando viene una tentación, una insinuación del diablo, el Señor te reprenda, Satanás. Tenemos que pararnos firmes en la palabra. Tenemos que darle cumplimiento a esas promesas que Dios hizo de que nosotros somos herederos, somos dueños de eso. No es que no, nos las ganamos, no, nosotros no nos ganamos nada. Nosotros lo recibimos por gracia, por la misericordia de Dios recibimos eso. No fue que nosotros hicimos algo para ganárnoslo, no. Lo que nosotros hacemos para agradar a Dios, eso lo hacemos por obediencia y por amor. Pero no es porque nosotros tengamos mucho amor y porque nosotros amamos a Dios primero, no. Dios nos amó primero a nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros somos como un espejo, reflejamos ese amor. Somos como la luna. La luna tipifica la iglesia. Nosotros reflejamos la luz del sol. La luna tipifica la iglesia porque refleja la luz del sol. La iglesia somos nosotros, reflejamos la luz del sol de justicia, que es el Señor Jesucristo. No es que nosotros tengamos amor, no, nosotros reflejamos el amor de Dios. No es que tengamos fe, nosotros reflejamos la fe de Dios. No es que tengamos poder, no, nosotros reflejamos el poder de Dios. El poder es de Dios. Dios nos ha dado autoridad para que ese poder se manifieste en nuestras vidas. Y ya lo está haciendo. No es que se va a manifestar algún día. No, ya eso está en ejercicio. Ya eso se está manifestando. Pero hoy en día hay muchos que no creen en eso, en las manifestaciones de Dios. Están a tiempo. Si usted no ha entrado en esto, entre. Y este llamado no es solamente para los ministros. No, este llamado es para todos. Todos tenemos que entrar. Si en su iglesia no creen esto, bueno, quédese quieto, ore. Señor, muéstrele al pastor, Señor, muéstrele al ministro allá, al evangelista, al apóstol, al profeta, al maestro. Muéstrele esto, Señor, estas manifestaciones, porque ya están sucediendo, Señor. Tenemos evidencia de eso, Señor. Hay evidencia de que ya usted se está manifestando y aquel que está con esa ocupación, o sea, ocupándose en eso, orando por eso. Señor, yo no me quiero quedar, Señor. Señor, yo no quiero estar como un muerto aquí, acostado aquí, sentado en esa silla calentándola. No, Señor. Yo quiero manifestarte a ti, Señor. Yo quiero tener esas experiencias personales, Señor. Esa debe ser la oración de aquella persona que está en un sitio y no está viendo a Dios manifestándose. Sale igual que como entra. Entra y lo que escucha es un discurso y después sale otra vez y sale igual. No puede ser. Tiene que salir con una experiencia nueva. Tiene que experimentar algo ahí adentro. Tiene que Dios manifestarse. Para eso es que nos reunimos. Para eso es que estamos. El Señor nos está llevando a esa unidad. Por eso dice la palabra del Señor. Continuamos por aquí en el libro de los Efesios. Capítulo 4. Estábamos allí. En capítulo 4. Por eso dice el Señor que Él constituyó. Versículo 11. Él mismo constituyó. Recuérdese que este es el Espíritu Santo hablando por medio de hombres. Es decir, que Dios está diciéndole a usted, yo mismo constituí. Así está diciendo el Señor. Yo mismo constituí. Yo mismo fue que los establecí. Yo mismo lo establecí. Yo mismo fundé esa iglesia. ¿Cuándo? Allá en Pentecostés.
Vamos allá, al libro de los Hechos, capítulo 2. Él mismo constituyó, no fue que vino otro por allá a constituir, no, él mismo, Dios mismo se dio a la tarea. Él ha podido enviar un ángel, le ha podido enviar a cualquier persona, pero él mismo fue el que lo hizo. Dios mismo constituyó. Dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban unidos, estaban en orden, en el orden de la palabra, estaban unidos en la palabra. Todos tenían el mensaje de la hora, que era el mensaje del Señor Jesucristo. Quédense allá en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto, dijo el Señor. ¿Qué hicieron ellos? Estaban unánimes juntos, estaban creyendo lo mismo, estaban esperando eso. Y de repente hubieron unos que se fueron, porque la Biblia dice que eran como 500, pero quedaron fue 120. Y de repente, cuando quedaron esos 120, estaban orando, estaban los 12 discípulos orando allí. Dice la Biblia, y de repente, porque esto va a ser de repente, el Señor Jesús dijo, esto va a ser como ladrón en la noche. El ladrón no avisa cuando va a entrar en las casas a robar. Él le llega de repente. Pero el dueño de la casa tiene que estar vigilando. Entonces, en este tiempo nosotros tenemos que estar vigilando, porque el Señor va a venir de repente, así como vino en este tiempo. De repente llegó. El Señor dijo que eso iba ahorita en este tiempo. Eso iba a suceder cuando Él, en su segunda aparición, en su segunda venida, Él dijo, eso va a ser de repente. Y a la hora que no pensáis, o sea, cuando todo el mundo esté descuidado, cuando todo el mundo esté por allá conformado al mundo, cuando esté por allá celebrando el carnaval, cuando esté por allá celebrando el cumpleaños, bebiendo bebidas alcohólicas, drogándose, o cuando los creyentes digan, el Señor todavía no viene, yo voy a tomarme una cerveza por allá. No, el Señor no viene todavía, yo voy a parrandear, yo voy a disfrutar la vida. Eso no es disfrutar la vida, eso es perder la vida, porque eso usted tiene que pensar antes de hacer algo así, ¿a dónde va a ir a parar si el Señor llega en ese momento? Porque el Señor dijo, eso va a ser de repente, eso va a ser como, Él no le va a avisar a nadie, eso va a llegar de repente. ¿Qué va a llegar? No es que va a llegar el Señor Jesús de una vez, no, eso va a ser una revelación. Esa revelación va a llegar a los hijos de Dios, a nosotros. Pues le digo nosotros porque yo también lo incluyo a usted por fe y me incluyo yo por fe. Por fe, dice la palabra, somos salvos. Así dice la palabra que leímos hace unos momentos o más atrasito. Estábamos leyendo el capítulo 4 de Efesios. En el versículo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quiere decir que es la misericordia de Dios con nosotros. No se descuide, no se ponga a creer por allá falsas doctrinas, falsas cosas, a prestar oído que cuando alguien le diga, la gente tiene mucho tiempo diciendo que Cristo viene, que Cristo viene. Ya Cristo vino y no lo han visto. Y va a venir, se va a aparecer otra vez. Pero antes de eso, antes de esa aparición, Él se va a manifestar en revelación. ¿Y a quién se va a revelar? A aquellos que recibieron el Espíritu Santo, este es el tiempo de recibirlo. Aquellos que están en la unidad de la palabra, este es el tiempo de estar en unidad. Aquellos que fueron perfeccionados, porque la Biblia le dice que Él constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Quiere decir que este es el tiempo de perfección. Dios está perfeccionando. Dios, por medio de los dones espirituales, con el cual, vamos a decir,
equipó a los ministros, al ministerio quíntuple, que son 5 oficios, 5 hombres, llevando a cabo 5 oficios, un oficio cada uno. Eso debe estar manifestado en toda congregación. Si no está manifestado en toda congregación, entonces ahí está fallando algo, la palabra no se está cumpliendo. Perfeccionar a los santos. Y dice en el libro de los Hechos, y de repente, capítulo 2, versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. O sea, se escuchaba, pero no había viento. Como, vea bien como dice aquí, como de un viento recio, o sea que no era un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Si vieron las lenguas repartidas como de fuego, ese era el fuego santo, el fuego de Dios. Recuerden aquel fuego que estaba en la zarza cuando el tiempo de Moisés, que estaba el fuego allí, pero la zarza no se consumía. Así era ese fuego, esas lenguas repartidas como de fuego, era el fuego de Dios. Y dice, asentándose sobre cada uno de ellos, o sea, lo iba tocando, y entrando el Espíritu Santo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No es que el Señor le echó una raspadita así con la lengua de fuego, no, fueron llenos del Espíritu Santo. Este es el tiempo de estar unánime juntos como estaban esta gente. Esta es nuestra guía, la Biblia es nuestra guía, para que nosotros no estemos creyendo que no, que yo tengo ya esto, que tengo aquello. No se ponga a creer en fábulas artificiosas, como dice la Biblia. No. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, había una manifestación del Espíritu, porque el Espíritu Santo no está muerto. El Espíritu Santo se manifiesta, según 1 Corintios 12 y Romanos 12. Hay dones de lenguas, hay dones de interpretación de lenguas, don de fe, don de sabiduría, don de profecía, don de sanidades. Hay 9 dones espirituales. Y eso tiene que estar en ejercicio en las iglesias. Dios equipó a ese ministerio quíntuple para que manifestara eso. Y la iglesia también participa de eso. Porque eso no es que es solamente para los ministros, no. La iglesia también participa de esas manifestaciones del Espíritu. ¿Y quién lleva a cabo eso? Dice la Biblia que esos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros fueron constituidos por Dios, no para que se señoreen sobre los hijos de Dios, no, porque las ovejas no son de ellos, las ovejas son del Señor, de Dios. Jesucristo es nuestro pastor y Él es el dueño de las ovejas. Dice que el Señor los constituyó en este tiempo para la unidad en la palabra, para que estén juntos, para que trabajen juntos. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que agarran a esos santos que están allí. La palabra santo no es que va a tener una aureola aquí, podría tenerla. Todo el mundo la va a ver. No, Dios no es exhibicionista. La tiene, pero Dios sabe dónde están esos santos. La palabra santo quiere decir apartado del mal para un servicio a Dios. Entonces esos santos, esos hombres que se apartaron del mal para un servicio a Dios, entonces Dios los perfecciona para la obra del ministerio. Y a las hermanas las perfecciona para que manifiesten a Dios también en profecía, en lengua, en interpretaciones, en fe. Hay muchas interpretaciones, en dones de sanidades, también participan de allí, porque la mesa del Señor es para todos. Dios no hace excepción de personas.
Solamente que Dios es un Dios de orden y todas las cosas las pone en orden. Pero no pone el ministerio para que se enseñoree de las ovejas. No, esas ovejas no son de ese ministerio, esas ovejas son del Señor. El ministerio es para que cuide las ovejas, para que las tenga bien alimentadas, para perfeccionarlas por medio de la palabra. Por eso es que tienen que estar en la unidad de la palabra. Por eso es que tenemos que estar en la unidad de la palabra. En los ministerios, el ministerio de aquí con el ministerio de allá, a unirnos en la palabra, a tener ese compañerismo en medio de la palabra. La palabra va a ser el centro de toda conversación, de todo compañerismo. Cero interpretaciones humanas. Cero que a mí me enseñaron así. No, que yo soy así. No, bote eso a la basura, eso no sirve. Para perfeccionar a los santos, para elaborar el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se fija? Allí en esa edificación del cuerpo de Cristo, allí participan los niños, participan los jóvenes, participan las hermanas, participan los ministros, los ancianos, los viejitos, todos participan ahí. No es que Dios, no, estos sí, estos no. No, Dios no hace excepción de personas. Cada cosa en su lugar. Como en una obra que se está haciendo un edificio. Primero empiezan por las bases, después hacen la viga de riostre, después pegan los bloques, después van haciendo todo en orden. Cada cosa en su lugar. Después echan el piso y el friso y todas esas cosas. Pero todo en orden. Como dice aquí la palabra, Dios lo hizo perfecto para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Por eso es que les estoy diciendo, este es el tiempo cuando tenemos que llegar a la unidad en el Espíritu, en la palabra. Porque eso es lo que dice la palabra por aquí más adelantico. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Siempre van a haber ese tipo de hombres, ese tipo de personas en las iglesias, en toda reunión, van a haber ese tipo de falsos. Pero para eso está el Espíritu Santo, para discernir. Por eso hace falta el Espíritu Santo manifestándose en la iglesia para discernir a esas personas, para discernir a esos que vienen a contrariar, a resistir. No, el Espíritu Santo los discierne y ya el Espíritu sabe dónde están. Ya el Espíritu Santo ya los discernió, pero si no hay eso, si estamos desarmados, no creemos en las manifestaciones, entonces, ¿cómo discernimos algo? Si tenemos el Espíritu resistido y al resistirlo lo contristamos y lo apagamos, entonces, ¿cómo discernimos? Humanamente. Si discernimos humanamente, entonces nos equivocamos. Lo más posible es que nos equivoquemos, porque los caminos del hombre, al hombre le parecen buenos, dice la palabra, pero al final son caminos de muerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar el camino del Señor, tomar el consejo de Dios, tomar el camino por donde Dios nos está diciendo que tenemos que ir. ¿Y cuál es ese camino? Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Entonces ese camino, si tomamos ese camino nos lleva a la unidad del Espíritu. Y este es el tiempo, ¿sabes? No hay más tiempo, no hay más edades. Ya se está desarrollando la segunda parte del libro de los Hechos. Así que si no ha entrado, entre porque está en peligro. No le vamos a decir se va a perder, no, estamos llamados a eso, pero lo estamos instando a que usted venga, a que usted entre. Es el Señor mismo alándolo. Como el versículo 1 que leímos. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Dios lo llamó para algo. Usted fue llamado por Dios para un propósito. Busque cuál es el propósito, pregúntele a Dios. No le pregunte a los religiosos, no, pregúntele a Dios. Dios le va a dar la respuesta. Hemos llegado al final
Y si usted ha tomado decisión hoy por empezar a tener esa unidad en el Espíritu, bueno, lo esperamos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por estas palabras, por tu revelación, Señor, por las escrituras que nos has dado, Padre Santo, por las palabras, Señor, por este contexto que nos ha dado para este texto, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú no te equivocas, Señor. Tú siempre das la palabra en su tiempo, Señor. Tú tienes, Señor, hay un cumplimiento para tus promesas, Señor. Hay un tiempo de cumplimiento de tus promesas. Y este es el tiempo, Señor, cuando tú estás desarrollando eso, Señor. Estás haciendo una obra rápida. Bendito Dios, porque tú lo prometiste, Señor. Tú dijiste que iba a haber un tiempo cuando Dios haría una obra rápida y eso está sucediendo, Señor. Padre, toca el corazón de aquellos que no han entrado, Señor, para que entren, Padre Santo, que son tuyos, Señor. Tócalos, Señor, y tráelos a la unidad con nosotros, Señor, en el Espíritu. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos estas cosas, Señor, y te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos entrando a estas profundidades de Dios, llevándolos al conocimiento de la palabra para que usted entre de una vez en la manifestación del Espíritu. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.